tal? ¿Cómo están? La Federación Española de Caza ha sido la entidad que ha representado a los cazadores en los últimos años. Últimamente, la Federación ha crecido mucho, ha recibido cuantiosas subvenciones oficiales de gobiernos nacionales y autonómicos y ha desarrollado abundantes proyectos, varios de los cuales no han llegado a buen puerto y han sido realmente conflictivos. Por si fuese poco, en las últimas elecciones que ha ganado Andrés Gutiérrez Lara, creo que por cuarta vez consecutiva, ha habido polémica también, ya que 7 de las federaciones autonómicas más importantes del país se han escindido de la Federación Nacional por considerar que hubo en este proceso electoral graves irregularidades. ¿En qué situación se halla actualmente la Federación Española de Caza? ¿Qué perspectivas de futuro tenemos? ¿Quién representa ahora mismo a los cazadores? Bien, pues para resolver algunas de estas dudas nos hubiera encantado contar con el propio presidente de la Federación Española de Caza, Andrés Gutiérrez Lara, o al menos con responsables de dicha federación. Pero tras haberlos invitados, han denegado la invitación cordialmente diciendo que lo que tienen que saber los medios de comunicación ya lo saben, que han dicho todo en definitiva. En fin, pero estamos rodeados de personas perfectamente preparadas que nos van a aclarar un poco en qué situación nos encontramos en la actualidad. Se las voy a presentar a continuación. A mi izquierda está Israel Hernández. ¿Cómo estás, Israel? ¿Qué tal, Juan? Bien. Israel es director de la revista Jarisedal, sobradamente conocido, y una persona que ha investigado bastante pues, todos los temas federativos, ¿no es así? Sí, hemos indagado en los pasos que han dado la Federación en los últimos años y hemos hecho bastante preguntas que bueno, hemos publicado las conclusiones a las que hemos llegado. Muy bien, a tu izquierda está Rafael Urueña. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, muchas gracias, Juan. Rafael es director o responsable al menos de la web Club de Caza, que es www.club-caza.com, y también conoces bastante a fondo los temas federativos porque has colaborado, has participado, has formado parte incluso, yo creo, alguna vez de la Federación. Sí, quitando los aspectos más de competición, yo he colaborado en la Federación en aspectos como la escuela, la fundación e incluso también cuando empezó Andrés a plantearse el crear un gabinete de comunicación. Entonces esos aspectos, pues bueno, también al viajar mucho con la escuela he tenido la posibilidad de conocer las distintas federaciones, pero a nivel competición no, en el apartado que no es competiciones. Está con nosotros también José María Mancheño. ¿Cómo estás, José María? Muy bien, muchas gracias, Juan. Bien. Por supuesto, cazador. Yo creo que somos cazadores todos los que estamos aquí, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y José María, eres presidente de la Federación Andaluza. Ajá, así es. De la que procede el actual presidente, Andrés Gutiérrez Lara, pero, bueno, en estos momentos escindida de la Federación Nacional. Efectivamente, Andrés procede de allí, fue presidente de la Federación Andaluza durante unos años. Y efectivamente, más que escindido, Juan, a mí me gusta hablar que somos el sector crítico, ¿no? Somos los críticos, la oposición a Andrés. Efectivamente, todo lo que estamos haciendo hasta ahora y todas nuestras reivindicaciones obedecen al hecho de que creemos en la Real Federación y queremos seguir formando parte de una Real Federación Española de Caza que hasta ahora ha representado bien a los cazadores españoles, pero claro, queremos hacerlo dentro de unas normas de convivencia clara, dentro de normas democráticas y no con las normas que nos imponga Andrés Gutiérrez, efectivamente. Bien, y tenemos por fin a Francisco Piera. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, ¿y tú? Gracias. Presidente de la Federación Catalana de Caza y también crítica con la actual Federación Nacional y Andrés Gutiérrez Lara. Pues sí, nosotros formamos parte de este grupo, que no somos 7, te quiero corregir, somos 8 en estos momentos. Se incorporó la Federación también extremeña. Somos 8, yo creo que tenemos un 70% de representación dentro del colectivo de los cazadores y, como bien ha dicho José María, nosotros creemos en la Federación Española de Caza, pero con unas normas democráticas y una forma de poder convivir todos y no tener ningún tipo de enfrentamiento, cosa que siempre hay alguna persona que le haya convenido provocarlo. Bien, pues antes de que nos ayudéis a conocer la situación actual, vamos a ver un breve reportaje introductorio que hemos elaborado. Bien, vamos a empezar. Paco, quizá te pregunto a ti, ¿por qué se ha producido esta escisión, aunque no le guste el término a José María, esta separación de 8, nada menos, federaciones autonómicas de la Federación Nacional? Bueno, esto se ha producido porque nosotros consideramos que el censo, nosotros ya impugnamos antes de las elecciones el censo electoral,
El censo electoral fue manipulado, concretamente en Cataluña se equivocaron de 20.000 federados. Nosotros consideramos que no hemos tenido en las elecciones la representación de asambleístas que nos corresponde. Por tanto, nosotros siempre hemos pedido que se repitan las elecciones o que se reconozcan los asambleístas de nuestras comunidades que se nos han manipulado, y por esto está denunciado en los juzgados. Y lógicamente no podemos aceptar a un presidente que consideramos que ha ganado unas elecciones de una manera pues evidentemente muy mala, muy falsa. Sí. Entonces, esta es la situación. Nosotros creemos en la Federación Española de Caza, creemos en una Federación Española de Caza que las federaciones tengamos la justa representación. Consideramos que la federación no la ha de gobernar un presidente solo, con una junta directiva impuesta por él, sino que ha de haber el Comité Interautonómico, y creemos que los presidentes de todas las autonomías somos los que hemos de conjuntamente con el presidente, llevar a la Federación Española de Caza adelante. Hay datos, Israel, por ejemplo, que has investigado bastante este tema, de cómo se ha podido manipular este censo electoral. Pues sí, hombre, lo cierto es que en Jalisciudad lo publicamos y sacamos unos datos que son demoledores. Las 7 federaciones, o en este caso 8, que no son partidarias de la gestión de Andrés Gutiérrez, y ni públicamente ya habían manifestado, lo iban a apoyar en las elecciones, de hecho tenían su propio candidato, aglutinan entonces era un 65%, ahora ya son prácticamente un 70% de los cazadores federados españoles. Teniendo ese 65% de la representación, obtuvieron, ¿qué porcentaje de poder de voto tuvisteis? Un 40 por ahí. Sí, O sea, de manera que era imposible que su candidato resultara elegido. Entonces, ese ha sido un poco lo que ha motivado toda esta situación de que alguien como Andrés Gutiérrez, que ya digo que está muy cuestionado y denostado en todo el mundo, no solo federativo, sino mundo cinegético, esté donde esté y haya revalidado su cargo. José María, esto yo creo que acudisteis al Consejo Superior de Deportes, pero se ha inhibido un poco en el tema. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tanto la Federación Catalana como la Federación Andaluza acudimos, impugnamos una serie de decisiones que tomó la Comisión Electoral Federativa, y la Junta de Garantías Electorales yo creo que lo has definido muy bien. Yo creo que se inhibió con un rebuscado argumento jurídico, interpretó que nuestros argumentos pues no eran los adecuados, fundamentalmente porque entendían que se había producido nuestra reclamación de manera extemporánea. Tal es así, nos parece tan descabellado lo que hicieron, que ahora mismo hay 2 recursos contenciosos administrativos ante la jurisdicción contenciosa aquí en Madrid que están pendientes de resolverse. Pero yo creo que Israel lo ha descrito muy bien. Andrés Gutiérrez fue elegido presidente de la Real Federación Española de Caza con el apoyo de una masa social que representaba en aquel entonces aproximadamente el 35 o 38%. Es inconcebible, o el 40%, si se me apura, es inconcebible que aquellas federaciones que representamos ese 60 y pico, 65%, no fuésemos capaces de lograr que saliese votado el candidato nuestro. ¿Por qué? Como bien lo ha dicho Paco, la representación, cuando se convocan las elecciones a la Real Federación Española de Caza, la representación que se diseña, o sea, en la Asamblea, el número de compromisarios, de asambleístas por cada federación no era proporcional a la importancia, claro. Al número. Por ejemplo, en Andalucía, casi con idéntico número de afiliados, en la legislatura 2008-2012 teníamos 17 miembros en la Asamblea, mientras que misteriosamente, no entendemos por qué, no compartimos las razones, a 12. De 17 a 12. De hecho, las federaciones que fueron perjudicadas, entre comillas, fueron las del sector crítico. Fuimos las únicas que perdimos, asambleístas. Hay cierta confusión también en cuanto a que estén recurridas las elecciones, porque alguna web ha dicho que se había desestimado ese recurso o así. Bueno. ¿En qué situación se halla ahora? Bueno, hay algunas personas que se dedican a desinformar o a malinformar. Nosotros no se ha desestimado, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, nosotros lo llevamos a la justicia ordinaria, no se ha desestimado. Es más, sí que judicialmente se ha podido ya demostrar que el Consejo Superior de Deportes, lo que es la Junta de Garantías Electorales, la primera parte del proceso electoral ya no lo han cumplido. El censo inicial han tenido que reconocer delante de la justicia ordinaria que no se les presentó nunca. Por tanto, ya entendemos que este proceso ya está viciado desde el principio, porque no ha habido ni censo inicial, sino que han pasado directamente a un censo provisional.
Y eso nosotros lo tenemos muy claro. El Consejo Superior de Deportes sí que ha estimado muchas cosas de las que hemos dicho, puesto que Andrés Gutiérrez, cuando quería hacer ¿cómo se dice esto? Lo de las federaciones, que nos quiere desintegrar, esta palabra extraña de desintegrarnos. Él dijo que nos desintegraba, nosotros presentamos recurso y el Consejo lo desestimó y no nos ha desintegrado. Y Andrés lo ha intentado ahora en su asamblea y hasta la fecha que sepamos tampoco se lo van a permitir, porque tampoco es ni legal ni correcto. Ajá. Rafael, tú que bueno, eres periodista, aunque yo sé que no te gusta considerarte periodista, pero representando a una web de la importancia del Club de Caza, que es muy grande, yo creo que un poco periodista como yo, que soy biólogo, pero también soy un poco periodista. Vamos. Pero tú que conoces bien la federación, pero eres un personaje absolutamente independiente, ¿qué opinión te merece todo lo sucedido en estas Hombre, yo creo que el tema aquí, como hablábamos antes de empezar, es que se está llevando a nombres y apellidos un conflicto que tendría que analizarse desde un punto de vista más global. Aquí estamos hablando de Andrés Gutiérrez cuando no es Andrés Gutiérrez, sino que hay 9 presidentes de comunidades autónomas y muchos asambleístas que le apoyan. Estamos hablando de un Consejo Superior de Deporte que, si tiene una información tan veraz y tan exacta, ¿por qué no interviene? Estamos hablando de comunidades autónomas y de administraciones que siguen apoyando a unas federaciones que teóricamente están actuando mal. Con lo cual, aquí lo que tenemos es el sector de la caza dividido en dos. Independientemente de quién tenga razón, lo que tenemos que pensar es que el 50% del sector está confundido y lo está haciendo mal. Y el Consejo Superior de Deportes, si se demuestra que todo esto está mal, pues habrá estado apoyando o no actuando con una persona y con una serie de personas, por decirlo alguna manera, que lo están haciendo mal. Y las administraciones que estén apoyando a estas federaciones, que si luego se demuestra que han actuado mal en unas votaciones o lo que sea, pues también tendrán su responsabilidad. Entonces, aquí yo creo que el problema es que la gente se está centrando en Andrés Gutiérrez y aquí hay un sector cinegético globalmente en el que el 50% no tiene razón. Entonces yo pienso que el problema o lo que quieren los cazadores es que se descubra o que se aclare de una vez qué es lo que está ocurriendo y que ese 50% que está actuando mal, perjudicando a la caza, a los cazadores y generalizando incluso al medio ambiente, pues se quite de en medio. Yo creo que el problema es global. Ahora mismo el problema, la caza lo tiene con las federaciones y no con Andrés Gutiérrez. Yo creo que es la postura que tienen los cazadores o lo que están esperando solucionar en general. O sea, es un problema muy grande de la federación, no de Andrés Gutiérrez. Ya sabéis que no es necesario que os pregunte o que os dé la palabra, que podéis intervenir cuando os parezca, sin duda ninguna. Quisiera contestar rápido. Tienes muchísima razón y es verdad que Andrés no es el máximo. Andrés es la figura, la cabeza visible, pero lógicamente necesita tener unas personas que le han dado soporte. Pero bueno, hay una frase que ya utilicé en el 2005, cuando me presenté y perdí las primeras elecciones en Cataluña, de Martin Luther King, que dice que lo malo no es que haya personas que hagan cosas mal hechas, sino que los demás lo sepamos y no hagamos nada por evitarlo. Entonces, sí que es cierto que los presidentes que están y las federaciones que están con Andrés sí que saben que se convocó unas elecciones a través de un fax, que eso se sonroja el propio Consejo Superior de Deportes, un viernes a las 8 de la noche, con un censo hecho a medida, y que el lunes por la mañana, cuando llegábamos a las federaciones y abríamos la oficina, nos encontramos que nos habían quitado el 50% de sociedades de clubs y 20.000 federados de los 47.000 que tenemos. Nosotros los recurrimos y nos dijeron, sí, tiene usted razón, pero el plazo ha acabado, porque acababa el mismo lunes. Entonces, esto lo sabe todo el mundo y esto lo han hecho con las 7 federaciones. Entonces, esto los señores que están en la federación lo saben. Ellos saben los federados que tienen y los asambleístas que le corresponderían. Y si ellos saben, los federados que tenemos nosotros y los que nos corresponderían. Por tanto, pueden mirar hacia donde quieran, pero hay una cosa que está clara. Yo pienso que hoy en día, gracias a los medios de comunicación, los cazadores, según qué presidente, también le pasarán la factura. Porque en el fondo, esta situación que creó una persona se mantiene en el tiempo gracias a una serie de presidentes que le dan soporte. Lo que
muchas veces nos preguntamos es ¿por qué le dan soporte? ¿Qué sentido tiene? Yo creo que esa es la pregunta que se hacen los cazadores y que habría que tratar de solucionar. ¿Por qué, si esta persona comete irregularidades, hay gente que le apoya? Si a esa gente no se le ha explicado la situación, si no ha habido reuniones, si el Consejo Superior de Deportes no ha sido capaz de sentar en una mesa con los datos a todas las partes para explicarle lo que hay, si estos mismos señores no conocen la responsabilidad que tienen. Yo lo he hablado muchas veces en la Federación, cuando se hizo la presentación dando las explicaciones sobre ese informe del perdigón ecológico, yo lo decía, digo, la gente, los asambleístas, los patronos de FEDENCA tienen la manía de firmar las cosas sin entender que son responsables de lo que están firmando. Correcto. Entonces, habría que ver si, primero, las personas que están tomando decisiones, apoyando a Andrés o apoyando otras posturas, tienen la capacidad para analizar la situación y tomar decisiones, y si tienen los datos. Yo pienso que ahí está el problema y no entiendo cómo el Consejo Superior de Deportes o a quien corresponda no sientan las mesas a todas las partes para que puedan conocer todos los datos y saber lo que están haciendo. Porque si una persona firma unas actas o hace unas cosas y luego se demuestra que eso es incorrecto, aquí se va a caer no solo Andrés, sino que toda la parte que le apoyó, pues tendría que también pagar las consecuencias. Entonces, sí. Yo quiero saber, y los cazadores me imagino que también, si los presidentes que apoyan estas posturas conocen profundamente lo que están apoyando. Si se han hecho reuniones y si... Yo considero que sí. Vamos a ver, nosotros la postura nuestra, nosotros nos rebelamos contra una manera de hacer las cosas con la que no estábamos de acuerdo, porque además se limitaban nuestros derechos, en este caso de representación. Nos rebelamos. Todo el mundo lo conoce, Rafael. Todo el mundo lo conoce. ¿Pero lo único que ocurre es que, claro, esos 5, por ejemplo, esos 5 asambleístas que quitaron a la Federación Andaluza fueron a parar a otras federaciones. Esa puede ser quizás una respuesta a por qué no se hace nada desde el otro lado. Nosotros nos rebelamos contra aquello y la situación actual es una consecuencia de aquello. Nos rebelamos con todas las consecuencias, evidentemente. Pero lo que tiene que quedar claro es porque creemos en la Federación. Yo comparto contigo que la situación a día de hoy ya es crítica. La fractura es enorme y la situación muy crítica, muy crítica. Pero, ¿entonces qué cabe? Porque en el otro lado saben lo que hay. Pero lo saben. ¿Por qué no se hace? Esa respuesta, ¿por qué no se hace nada? Eso no lo podemos responder nosotros. Pero ellos fueron beneficiados porque... Vuelvo a insistir, los 5 asambleístas que perdió Andalucía fueron a parar a otras federaciones. Los nuestros. A nosotros nos perjudicaron, pero otros fueron beneficiados. ¿Puede ser esa la explicación? Puede ser, pero te digo una cosa. Y el ejemplo claro de que se puede reconducir la situación, o el ejemplo claro que se puede rectificar, lo tenemos con Extremadura. Extremadura ha rectificado. Conoce lo mismo que conoce todo el mundo. No hay nada oculto. Todo lo que ha sido reciente, perdona, José María, lo de Extremadura. Ha sido muy reciente, hace 4 o 5 meses. Y Extremadura ha rectificado. Extremadura ha habido un cambio de presidente, ha habido un cambio de junta directiva y con los datos que había encima de la mesa pues ha dicho que ellos también se rebelan, que no están de acuerdo con esa forma de hacer las cosas. En términos de federados, ¿cuántos federados cazadores puede haber en la parte crítica y cuántos en la parte oficial, digamos? Siguiendo los datos a fecha de diciembre de 2012 de los censos y demás, estaríamos hablando que en el lado crítico hay aproximadamente entre 275 y 280.000. ¿Y en el otro? Pues 100 y algo. No creo que llegue a 100. No llega a 100. No llega a 100. ¿Sí? Yo creo que está en 90 y tantos mil. Que será insostenible la situación de la Federación Española ahora mismo, ¿no? Sí. Absolutamente. Yo considero que es una situación, yo lo digo crítica, yo creo que es muy crítica. Hay una fractura, como bien decía Rafael, una fractura y 2 grupos enfrentados y la situación, pues, lamentable. Pero claro, ¿aquí qué cabe entonces? Vamos a ver, nosotros no tenemos por qué rectificar. O sea, nosotros lo hicimos con todas las consecuencias. Y yo he utilizado la palabra, nos rebelamos. No estábamos de acuerdo con esa forma de hacer las cosas. Hasta ahora le ha salido bien, pero oye, nosotros en Andalucía, y oye, no es una opinión mía, yo en este año 2013 he convocado 3 asambleas extraordinarias para tratar estos temas, que ha sido mi asamblea la que con toda la información que ha pululado por redes, por medios, porque ha sido horroroso, ha tomado decisiones y yo he actuado avalado por mi asamblea.
y mi asamblea ha dicho que no está de acuerdo. No está de acuerdo con esta forma de hacer las cosas, no está de acuerdo con los macroproyectos que se han llevado, y a lo mejor lo que sí que habría que pensar que quizás el tema electoral ha sido ya la gota que ha colmado el vaso, porque bueno, el proyecto de la munición ecológica está ahí, el tema de la vacuna,